tal? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos desarrollando otro conversatorio más. En esta ocasión la temática que vamos a desarrollar y a compartir con el panel de expertos que nos acompaña es sobre acceso al empleo y también el tema de los despidos en El Salvador. Y precisamente para abordar esta temática nos acompañan Héctor Rodríguez, él es del Movimiento de Trabajadores de Despedidos en El Salvador. Héctor, bienvenido. Un gusto, un saludo a toda la audiencia y pues dispuestos a hablar y a clarificar algunas de las problemáticas que estamos enfrentando en el sector público. Muchas gracias y también está con nosotros Marta Saldaña. Ella es secretaria general de la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador, FEASIES. Bienvenida. Gracias, un gusto poder estar con todas las personas que nos ven a través de este magnífico programa y un placer poder compartir con los colegas este tema tan importante. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y también nos acompaña el economista José Luis Magaña. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, por este espacio para poder conversar un poquito y poder dialogar entre todos y todas aquí y también quienes nos están viendo. Así es, y se trata justamente de esto, un conversatorio en el que queremos ver en las diferentes aristas este tema del desempleo en el país, una temática que queremos abordar, cómo nos dejó el pasado quinquenio, cuáles son esos datos. Se habla, por ejemplo, del tema incertidumbre, hay despidos, hay nuevas modalidades de estar contratando a las personas en el país. En el sector público se habla también de impagos, ¿verdad? Se están realizando y se han realizado procesos que no son tal como los establece la ley para poder realizar estos despidos. Sobre estas temáticas conversamos con los amigos que nos están acompañando. Y quisiéramos iniciar con usted, Héctor Rodríguez, un poco, ¿verdad? Para tener claro el panorama de cómo estuvo el país en el quinquenio pasado, si nos referimos de manera concreta al tema de los despidos en el sector público. Sí, en el caso del sector de gobierno en primera instancia, ocurrieron alrededor de unos 14,000 despidos en el quinquenio en un promedio de unas 46 dependencias de gobierno. Cuando Nuevas Ideas asume el control tanto de las municipalidades como de la Asamblea Legislativa, enfrentamos una segunda ola de despidos. En el caso de las alcaldías gobernadas por Nuevas Ideas, en lo que fue los 3 años anteriores, se logró registrar un total de 4,444 despidos en 25 alcaldías gobernadas por Nuevas Ideas. Y en el caso de la Asamblea Legislativa, cuando Nuevas Ideas asume en la administración anterior en la Asamblea, también experimentamos un total de 2,550 despidos, cosa que también podemos verlo más adelante si es que en realidad fue para reducir la cantidad de empleos, porque no es tan cierto. Hoy por hoy tiene similar cantidad también el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa o las mismas municipalidades. Esta ola de despidos también vino a verse afectada por la cooptación del sistema de justicia en el país. Es decir, los trabajadores y trabajadoras, y en esto Martita nos podrá ayudar un poco más, tenemos determinados derechos. Y estos derechos, cuando el sistema de justicia está cooptado, pues de repente no hay pronta y cumplida justicia. Es la otra realidad que tuvimos, es decir, que cerramos este quinquenio con alrededor de unos 21,000 trabajadores despedidos y luego de esos una buena cantidad, cerca de 1,200 todavía siguen esperando la pronta y cumplida justicia, ya sea en la Sala de lo Constitucional, en el Contencioso Administrativo o en el Tribunal del Servicio Civil. Es decir, llevamos 5 años esperando que la justicia prevalezca frente a los despidos ilegales y arbitrarios que han ocurrido en este quinquenio. Y luego, bueno, podríamos hablar ya de las nuevas olas de despido que se han dado a partir de este segundo mandato, inconstitucional por cierto, pero que también comienza con otra ola de despidos en todos estos sectores. Si nos quedamos en el quinquenio pasado, en el tema de el rol que jugó
el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? ¿Hubo acercamientos al ministerio? Bueno, el Ministerio de Trabajo sirvió como un instrumento para justificar los despidos que estaban ocurriendo en el gobierno. De hecho, una de las batallas que dimos como movimiento de trabajadores despedidos en un primer momento fue ir a la Asamblea Legislativa a pedir que no se derogara la ley de salarios que protegía a los trabajadores. Sin embargo, en ese entonces el ministro llegó a la Asamblea a decir que contaban con sendos documentos técnicos que fundamentaban el despido de los trabajadores. Todavía estaba vigente la ley de acceso a la información pública y pues fuimos a solicitar esos sendos documentos de acceso a la información pública, esos documentos técnicos que fundamentaban nuestros despidos, y lo que hicieron fue declararlos en reserva. Fue de los primeros documentos que fueron declarados en reserva. Entonces el ministro en ningún momento ha sido un apoyo, en este caso para los trabajadores del sector público, para velar porque se respeten los debidos procesos. No hemos tenido ese acompañamiento y pues por eso surge nuestro movimiento. Igual nos ocurrió con la Procuradora de Derechos Humanos, la señora Caballero. Ella estaba en ese momento que comienzan los despidos de salida de esa gestión y ella fue a mentir a la Asamblea Legislativa cuando se estaba promocionando y dijo que la mitad de los trabajadores despedidos ya habían sido reinstalados. Cuando nosotros la emplazamos, ella dijo que de casa presidencial le habían dado tal información, cosa que no era cierto. Nosotros estábamos peleando incluso en ese momento o que se nos diera la indemnización o que se nos diera el reinstalo. Ninguna de las dos cosas habían ocurrido en ese momento. Entonces, hemos tenido una procuradora que ha sido muy ausente con los trabajadores y trabajadoras, principalmente con aquellos que han enfrentado también la persecución por parte del Estado. Es decir, nosotros hemos ido a demandar a la procuradora para que asista, porque verifique el estado en que se encuentran también compañeros sindicalistas que están encarcelados por este régimen. Y no hemos encontrado un eco de ellos. Entonces, tanto el Ministerio de Trabajo como la PDDH para los trabajadores y trabajadoras han sido dos instituciones que han estado ciegas, sordas y mudas. Marta, ante ese panorama, ¿verdad?, de un Ministerio de Trabajo que, tal como lo ha planteado Héctor, ¿verdad?, básicamente estuvo confirmando, ¿verdad?, que estas personas debían irse, y una procuradora ausente. Entonces, ¿cómo han atendido ustedes a los trabajadores como federación ante esta situación? ¿Cómo hacer que se respete el derecho de estos trabajadores? Bueno, quizás hay que plantear que para la dinámica de tutela de derechos para los compañeros y compañeras del sector público hay varios procesos, ¿verdad? Por ejemplo, las autónomas sí son cubiertas por el Código de Trabajo, los otros son cubiertos por la Ley del Servicio Civil, pero si hacemos un análisis, por ejemplo, de las instituciones que deben de garantizar y tutelar derechos en el país, siempre han sido las más débiles presupuestariamente. Eso implica servicios sumamente deficitarios, ¿verdad? Y más ahora con la cooptación de los poderes, ¿verdad? Uno no puede esperar ir a un juzgado a demandar sus derechos o el debido proceso, o que el Ministerio del Trabajo, que es la institución primera donde los trabajadores y trabajadoras acudimos, tengamos una respuesta, ¿verdad? Hemos visto un ministro de Trabajo para unos y un ministro de Trabajo para otros ausente, ¿verdad? Aquí hay que preguntarse por qué. ¿Por qué unos trabajadores sí tienen derechos y por qué otros trabajadores no tienen derechos, ¿verdad? Yo quisiera también plantear que para el caso, nosotros como federación no tenemos representación del sector público, estamos más en el sector privado, específicamente la maquila textil, ¿verdad? Y podemos hablar del cierre del quinquenio anterior con casi 16,000 empleos directos perdidos, ¿verdad?, en la maquila. Entonces eso también tiene sus implicaciones directas en la situación de migración de nuestros compañeros y compañeras, situaciones de más pobreza, específicamente para las mujeres, ¿verdad? Y no vemos hasta el momento políticas públicas de empleo que garantice una inserción nuevamente para estas personas que han perdido el empleo formal en nuestro país. José Luis,
¿Cómo se encuentra el país en el tema de empleo y desempleo? Porque las cifras que se manejan a nivel de gobierno, es difícil acceder a estos números, pero son bajas. ¿Qué datos maneja usted? Creo que una cosa que es importante tener presente es que hacer una evaluación en términos de empleo es complicado por el limitado acceso a la información. Ya desde hace varios años se venía publicando particularmente los datos de cotización al Seguro Social como un estimador relativamente confiable de puestos de trabajo en el sector formal. Sin embargo, desde marzo de 2023, esos datos se dejaron de publicar, ¿no? Y por lo tanto ya no podemos darle un seguimiento constante de cómo se está dando la dinámica del empleo, ¿no? Qué sectores económicos están subiendo, qué mes sectores económicos están disminuyendo. En ese monitoreo constante que se podía hacer mensualmente con estas estadísticas del Seguro Social. Eso de entrada creo que ya pone un panorama bastante complicado en cuanto a la evaluación, sobre todo puntual, ¿verdad?, de las condiciones del empleo. Sin embargo, todavía podemos contar con algunas cifras que provienen de la encuesta de hogares de propósitos múltiples, ¿no?, que son elaboradas por lo que ahora es la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos, antes la DIGESTIC, y ahí sí podemos encontrar algunas cifras. Pero hay que tener también mucho cuidado de cómo se leen y cómo se interpretan estas cifras. Porque, por ejemplo, y esto metodológicamente se ha hecho así tanto en estos 5 años como en varios años anteriores, cuando se abre el tema del empleo, ¿no?, y cuando se mide a lo que se llama la población económicamente activa y si está ocupada o no está ocupada, la pregunta que hace la encuesta es que si tiene un trabajo o está buscando activamente un trabajo remunerado en la última semana. Entonces, si tu respuesta es que sí, significa que sos población económicamente activa. Y si has realizado trabajo remunerado la última semana, 1 hora de trabajo remunerado en la última semana, pues entonces eres un trabajador o una persona ocupada, ¿no? Entonces, las cifras de desempleo en esa lógica siempre son mínimas. O sea, tenemos décadas que esas cifras de desempleo se manejan entre el 4 y el 7%. Claro, porque solo están reflejando a la cantidad de personas que no han hecho 1 hora de trabajo remunerado la semana anterior. Ahora, eso no podemos decir que sea empleo decente, no podemos decir que sea ni siquiera empleo formal, que cumple con ni siquiera condiciones mínimas, tanto de derechos laborales o de generación de ingresos. Ahora, si analizamos en sí mismo con estos datos de la encuesta de hogares de propósitos múltiples, podemos encontrar que, por ejemplo, el sector formal representa, y aquí hay una cuestión bien interesante, que no es lo mismo el trabajo para los hombres y para las mujeres, porque el sector formal representa el 26% de los hombres que están en edad de trabajar, ¿sí? Entonces, de cada 100 hombres en edad de trabajar, 26 tienen un trabajo formal. Sin embargo, solo son 14 mujeres de cada 100 que tienen acceso a un trabajo formal. Es decir, que tienen cotizaciones, que tienen seguridad social, que están accediendo al sistema de pensiones, etc. Entonces, si vemos en el mejor de los casos, que es el de los hombres, apenas el 25% tiene acceso al trabajo formal. Luego tenemos una fuerte proporción que es el trabajo informal, donde el 50% de los hombres en edad de trabajar están en el sector informal, están haciendo actividades remuneradas en el sector informal, y el 31% de mujeres están en edad de trabajar, están realizando algún trabajo remunerado en el sector informal. Ahora, aquí empezamos a ver también una enorme brecha, porque si sumamos sector formal e informal, estamos hablando del 75% de los hombres, pero apenas cerca del 50% de las mujeres. ¿Qué pasa ahí? Pasa
que el 33% de las mujeres en edad de trabajar no están accediendo a los mercados laborales ni formales ni informales, ¿verdad?, por una imposición patriarcal de las labores del hogar, los trabajos de cuidados no remunerados. No están ni siquiera en los informales, ni siquiera están en el sector informal, ¿no? Entonces esas condiciones ya nos están diciendo varios elementos del mercado laboral en el país, ¿no?, donde menos de 1/3 de la población accede a trabajo formal, donde eso solo pasa mayoritariamente en el lado de los hombres, y en el lado de las mujeres solamente 14% tienen ese acceso a un trabajo formal, y que todo esto tiene implicaciones en el ciclo de vida. No solo ahorita, sino que además estas personas que están en el sector informal o estas mujeres que además están en trabajo de cuidado no remunerado, no están cotizando para la vejez, no están en un sistema de pensiones. Entonces tienen problemas ahorita para lograr ingresos, pero van a tener también problemas después, ¿verdad?, para lograr mantener su vida. Bueno, un panorama que ciertamente no es nada alentador. Héctor, hablábamos del quinquenio pasado y de la cantidad de personas que fueron despedidas del sector público, pero ¿qué tenemos en este año? Bueno, ya cuando arranca este nuevo quinquenio de régimen inconstitucional, el drama para los trabajadores y trabajadoras del sector público continúa. Lo primero que enfrentamos fue una ola de despidos en los que ahora son distritos, anteriormente municipalidades del Gran San Salvador. Tuvimos despidos en Ayutuxtepeque, en Cuscatancingo, en Santo Tomás, en San Marcos, en Panchimalco, en el centro mismo de la ciudad. Esto ya nos llevaba a una situación todavía más problemática, y es el hecho de que al desaparecer los municipios, también desaparece la organización de los trabajadores y trabajadoras que ahí estaba representándoles para defender los derechos, que es otra de las dificultades con las que nos enfrentábamos. Solo en el sector de las municipalidades reestructuradas, nosotros ya hemos documentado alrededor de 450 nuevos despidos, aparte de los 4.000 y fracción que hablábamos de los 3 años anteriores. Hoy ya llevamos 450 despidos. En esta ola de despidos que han habido, el ministro de Trabajo dijo que no podían ocurrir tales despidos, dijo que iban a hacer las inspecciones. O sea, yo lo digo para que veamos cuál es al final la responsabilidad del Ministerio de Trabajo. Al final lo que hemos logrado y es que hay algo a lo que como trabajadoras y trabajadores tenemos derecho, y es a que nos den una indemnización, porque muchos compañeros y compañeras fueron despedidos en estas municipalidades sin habérsele entregado la respectiva indemnización. De ahí tuvimos el cierre de lo que es el INSAFORP e INJUVE, que fueron las últimas 2 dependencias, pero algunos de sus trabajadores, en el caso de INSAFORP, resulta que pasaron al nuevo INCAF, y solo que ahora ya sin un sindicato, sin una tripartita, sin un contrato colectivo de trabajo, una serie de derechos que se vienen vulnerando y que se pueden enunciar más adelante. En el INCAF, los trabajadores y trabajadoras que pasaron del INSAFORP nuevamente son despedidos. Ese es otro grupo de compañeras y compañeras que hemos estado peleando también por el derecho a la indemnización, porque se les entregue esa remuneración que por el tiempo de servicio que han estado. Y luego ahora ocurre una serie de despidos en el Ministerio de Cultura, que estos han sido recurrentes digamos desde el 1 de junio para acá, porque si ven las redes sociales, el presidente de la República dijo que serán 300 trabajadores que serían despedidos en el Ministerio de Cultura. En realidad han sido más. Desde antes de ese anuncio ya habían ocurrido despidos en varias áreas dentro del Ministerio de Cultura, como por ejemplo en el área de parques, en el área de
del Teatro Nacional, porque se estaba presentando una obra de teatro de Lady Drag, que tenía todos los permisos para presentarse la obra, pero en ese instante fueron despedidas la directora del Teatro Nacional, el director de artes, los de comunicaciones, planificación. Hubo una gran cantidad de personas despedidas previo a un decreto de reestructuración que surgió a partir del 26 de junio. Del 26 de junio hacia acá, el Ministerio de Cultura sufrió un despido de 600 trabajadores y trabajadoras que, más allá del despido de las personas y del drama que enfrenta una persona despedida de no poder llevar el sustento diario, también está la pérdida de esos derechos constitucionales que tenemos con los servicios culturales que se brindaban desde estos espacios. Por ejemplo, teníamos 165 casas de la cultura, 165 casas que brindaban un espacio intergeneracional. Ahí llegaban jóvenes, adultos mayores, los niños, las niñas, a recibir cursos de pintura, de música, bueno, a aprender una serie de artes. Las casas de la cultura eran un espacio para descubrir nuevos talentos en los territorios. Desde ellas se generaba o se manejaban los juegos florales, por ejemplo, para concursos en cuento, poesía, novela, ensayos. Todo eso se viene perdiendo ahora con esta supuesta reestructuración. A raíz de la presión que ha habido de parte de los despedidos, el Ministerio de Cultura dijo que el Coro Nacional renace. Pero, ¿y entonces por qué despidieron a un grupo de trabajadoras y trabajadores con los talentos, las capacidades, las habilidades, y luego salen diciendo que el coro no desaparecía? Es decir, están ocurriendo cosas bastante graves en este país que entonces, si la plaza era necesaria, no se fundamenta un despido. O cosas que han ocurrido, por ejemplo, se cierra el Zoológico Nacional, un espacio de esparcimiento para la niñez. Hubo en un momento determinado voces disonantes que hablaban sobre proteger los derechos de los animalitos, pero ahora yo quisiera ver esas voces disonantes que lo que hizo el Zoológico Nacional, trasladar todos los animalitos de un zoológico público con personal calificado para cuidarlos y los traslada a un zoológico privado, donde ya un pobre ya no puede asistir a ese sano esparcimiento. Entonces, ahí quisiera yo ver a esas personas que estaban hablando por los animalitos, ¿verdad? Que pobrecitos, el encierro, si siguen en un encierro, y ahora nadie se pronuncia porque han sido trasladados a un parque privado y le niegan el derecho a las clases populares a poder acceder a este tipo de servicios que brindaba el Estado desde hace más de 50 años, ¿no? Entonces, hemos experimentado ya hasta ahora, en el caso del gobierno, más de 900 despidos en diferentes dependencias. Estamos siempre peleando el derecho a una compensación económica, el derecho a una indemnización. En el caso de cultura, hemos peleado ya desde el 26 de junio, al día de ayer se entregó la primera compensación, se retiraron compañeras y compañeros que no pudieron recibir esa compensación, una de 6, es decir, ni siquiera es un dinero que se va a entregar de un solo para que las personas puedan emprender otras iniciativas, otros negocios. Es decir, tienen que esperar mes a mes una cuota y eso pues puede conllevar a que se autoconsuma ese dinero, ¿verdad? Y eso es una cosa bastante peligrosa. Aparte de que dice que las personas que han sido despedidas u obligadas al retiro forzoso no pueden trabajar en el Estado por los siguientes 5 años. Es decir, les está negando un derecho al trabajo en el sector público. Entonces, esa es la situación que tenemos en el caso del gobierno y en la Asamblea Legislativa, que han ocurrido, y para eso que también han obligado a los trabajadores a firmar cartas de confidencialidad, han ocurrido una serie de atrocidades en contra de los trabajadores y trabajadoras. Ahí hay compañeros, compañeras
que se les decomisó los teléfonos celulares hasta por 4 días para investigar quiénes habían sido culpables o responsables de haber filtrado una información que es información de acceso público. Perdónenme, pero no es una información ultra secreta saber cuántos empleados hay en la Asamblea Legislativa y cuánto ganan. Si eso ya se publicaba oficiosamente desde antes. Esta administración ha querido mantener en reserva y busca de chivos expiatorios a los mismos trabajadores para saber si ellos han sido quienes han filtrado tal información. Hemos tenido hasta ahora, en el caso de la Asamblea Legislativa, 900 despidos. ¿Cuántas nuevas fábricas de maquila tenemos en el país? ¿Hay más trabajadoras empleadas en este sector? Bueno, precisamente no, ¿verdad? O sea, según datos de la misma directora de la Cantex, plantean ellos que hace casi más de 12 años que no viene una nueva inversión, ¿verdad? Más de 12 años. Más de 12 años. Aparte de las que hoy recién han anunciado de los puertos, ¿verdad? Y otro asunto tecnológico que han abierto, pero que también eso pone en evidencia la falta de claridad que tiene el gobierno realmente sobre el rumbo económico, ¿verdad? Porque por un lado se está hablando de mejorar tecnológicamente, pero por el otro se cierra el Instituto de Formación Profesional, donde precisamente los trabajadores y trabajadoras acudían, ¿verdad?, para formarse en otras ocupaciones, en otros oficios, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo prácticamente, como ya le mencionaba, es una pérdida de empleo, un estancamiento económico, ¿verdad? No hay crecimiento. O sea, si hemos perdido el año pasado 16,000 empleos, no se ve una reactivación en materia de recuperación de esos empleos, ¿verdad? El compañero aquí hablaba, por ejemplo, de los segmentos económicos donde se incorporan las mujeres específicamente. Yo quisiera traer a colación, por ejemplo, las compañeras trabajadoras del hogar o las trabajadoras domésticas, como les conocemos culturalmente. Según los datos de la encuesta, son 140,000 trabajadoras en este país, ¿verdad? Que hoy por hoy no gozan de ningún derecho laboral que el resto de personas trabajadoras tenemos. Por ejemplo, un salario mínimo, vacaciones, una jornada de trabajo. Y cuando usted habla de que hay una perspectiva de país diferente, ¿verdad? Hay que ver también las prioridades que tiene este gobierno. Yo realmente lamento mucho ver, digamos, situaciones. Nosotros representamos también a un sector de compañeras que se dedican al bordado, ¿verdad? Son bordadoras en domicilio. Y, por ejemplo, saber que se acaban de gastar casi $750,000 en un jardín colgante, ¿verdad? Cuando estas compañeras, por ejemplo, en sus comunidades no tienen los servicios básicos de energía eléctrica, por ejemplo, muchas de ellas terminan bordando con la luz del teléfono, que tienen que ir a cargar casi a 1 kilómetro de su comunidad, por el cual pagan $1 o $2, ¿verdad? Para poder terminar ese bordado, que les pagan una miseria también las empresas, que son parte de la cadena productiva de la maquila textil, que se favorecen de exoneraciones fiscales en este país, pero que no se recupera nada en materia de mejora para los derechos de estas compañeras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acabamos de ver, ayer enterraban a 3 niños, por ejemplo, ¿verdad? Donde no se pudo ir a hacer un muro que realmente les dignificara sus viviendas, ¿verdad? Se están gastando dinero en otras situaciones que no son prioritarias para la población salvadoreña. Prácticamente se está tratando de meter la pobreza de este país bajo la alfombra, ¿verdad? Y eso es muy lamentable, ver cuántas personas carecen de servicios básicos como agua, energía eléctrica, ¿verdad? Y todas estas personas que se están quedando sin empleo realmente, ¿a dónde van? Muchos están migrando, ¿verdad? Por ejemplo, las mujeres migran entre la maquila y el trabajo doméstico, ¿verdad? Pero no pasan de ese segmento, una de ganar un salario mínimo que no les alcanza ni para cubrir su canasta básica, y otras que no tienen ni el salario mínimo siquiera en este país. ¿Conocen ustedes de iniciativas en la Asamblea Legislativa que vayan orientadas a beneficiar al sector de mujeres que realizan trabajo doméstico? Realmente no. Mire, los espacios de diálogo en este país están cerrados, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, para el caso del sector laboral, cómo se han cerrado las instancias tripartitas, que eran las que nos permitían dialogar, generar propuestas. Nosotros seguimos generando propuestas.
Para el caso, estamos pidiendo que la indemnización para el sector textil se pague año con año, porque estamos viendo 2 casos que se nos presentaron de abandono de empresas que se da en este país sin que tampoco las autoridades hagan nada. Otra empresa que se declaró en quiebra sin hacer el debido proceso, ¿verdad? Hemos conseguido a través de lucha, de denuncias internacionales con organizaciones hermanas en los Estados Unidos y en Europa, que las marcas manden el dinero en calidad de ayuda humanitaria. Hemos ido a la Asamblea Legislativa a solicitarle a los diputados y a las diputadas que exoneraran del pago de la renta esta ayuda humanitaria. Hasta el momento no hemos obtenido ninguna respuesta y son más de 1,000 familias, más de 900 y fracción en una fábrica y 250 en la otra fábrica. Fuimos a Casa Presidencial a dejarle una carta al presidente Bukele. Hasta el momento hemos obtenido nada. Entonces, los diputados y diputadas no están para escuchar al pueblo que dicen representar, ¿verdad? Y esa es una tristeza grande que vemos, ¿verdad? Y cómo en este país se está terminando la organización por el temor que la población está teniendo, ¿verdad? O sea, ya el compañero decía, se están desapareciendo los sindicatos, se están desapareciendo los contratos colectivos, hay un ataque férreo a las libertades sindicales, que los tenemos plasmados en nuestra Constitución, en instrumentos internacionales, y hemos visto un retroceso total en materia de derechos humanos laborales en El Salvador. José Luis, nos enteramos de miles de despidos en el quinquenio pasado, tenemos en el presente año igual miles de despidos. Se dice, bueno, se está apostando a una reducción del Estado, pero las planillas prácticamente estarían casi igual en las diferentes instituciones. ¿A qué le estaría apostando el gobierno en este tema? De hecho, no están casi igual. Si vamos a revisar los datos que están disponibles de los presupuestos aprobados, tanto para 2019 y 2024, para abarcar los últimos 5 años, lo que podemos ver es que hay un aumento de plazas. Son 24,000 nuevas plazas que hay entre 2019 y 2024. Eso incluyendo gobierno central, descentralizadas y empresas públicas. Y si vamos a ver el detalle, la mayor contratación o el mayor número de personas que se ha contratado ha sido en las instituciones descentralizadas, que son 14,349 personas en estos 5 años. Entonces, sí llama la atención mucho cómo hay todo un proceso de despidos en distintas instituciones, pero luego vemos cómo el número global está aumentando de plazas en el sector público. Y ahí es justamente donde uno tiene que preguntarse, entonces, ¿dónde están las prioridades? ¿A dónde es que está subiendo eso? Porque si vamos a analizar, otra vez, siempre viendo datos de los presupuestos, las plazas para personal docente siguen siendo las mismas 43,000. Eso no se ha movido en los 5 años. 43,000 plazas docentes había en 2019, 43,000 plazas docentes hay en 2024. Entonces, este aumento no va por ese lado. Vamos a ver, por ejemplo, el personal de salud. Ahí sí hubo un incremento, sobre todo en el marco de la pandemia, hubo un incremento de cerca de 8,000 nuevas plazas en el sector de salud. Bueno, pero son 8,000 de 24,000 nuevas plazas, ¿no? Entonces, tampoco es donde ahí está la prioridad, ¿no? Porque además ese incremento se dio en el marco de la pandemia, 2020, pero luego ya no hemos visto esas grandes apuestas nuevamente en contratación en personal de salud. Y si vamos a ver en términos de las descentralizadas, que ha sido donde se ve los principales aumentos de plazas contratadas, estamos viendo, por ejemplo, la DOM, ¿no? Donde la Dirección de Obras Municipales está absorbiendo buena parte de empleo del sector público, del nuevo empleo del sector público, y que hay que recordar que la DOM es una institución que está siendo muy señalada, muy cuestionada en términos de las contrataciones que realiza, no solo en términos de personal, sino en términos de las empresas que ejecutan las obras, ¿no? Y cómo la DOM está siendo parte importante de lo que ahora se llama Constructora El Salvador, donde la Dirección de Obras Municipales, que es una institución descentralizada, ha aportado a esta empresa privada el capital, acciones, maquinaria para el desarrollo de eso. Entonces,
estamos hablando que se ha constituido una empresa privada con fondos públicos, donde esa empresa privada se está manejando de manera muy opaca. Y es ahí donde buena parte del empleo se está manejando, ¿no? Tampoco hay acceso a información de esta empresa. Tampoco, en todo caso, y aquí es una maniobra que se ha estado haciendo mucho en los últimos 5 años, de utilizar instituciones públicas para generar empresas privadas. Y las operaciones se hacen a partir de estas empresas privadas. Y por lo tanto ya no llegan las leyes de acceso a la información, que ya de por sí están siendo bastante limitadas, pero al constituirse como empresas privadas, ya está todavía mucho más limitado el alcance que tienen las leyes de acceso a la información. Por ejemplo, bueno, podemos ver esto con Constructora El Salvador, podemos ver también esa misma estrategia con Chivo Wallet, que se constituye Chivo SADCB, pero que es al final de cuentas una empresa privada constituida con fondos públicos. Lo mismo pasa con la empresa que está detrás de Diario El Salvador, es una empresa privada, pero que se ha constituido con fondos públicos. Antel también la acaban de recuperar. Sí, es cierto. Entonces, eso estamos viendo también como una estrategia donde se están constituyendo empresas privadas con fondos públicos, con instituciones públicas, pero entonces las operaciones que se hacen desde la empresa privada ya no entran bajo todos los marcos legales de la función pública. Exacto, entonces se limita todavía aún más el poder acceder a esa información para ver cómo se están manejando estos dineros. Y no solo acceder a la información, sino además todos los controles que se establecen de las leyes, ¿no? Incluso leyes de compras públicas, leyes de contrataciones, la ley de compras públicas que ya de por sí se le quitó mucho diente a lo que tenía la LAIP, pero bajo este mecanismo ya ni siquiera esa ley aplicaría, ¿no? Entonces, eso es algo que se ha estado manejando mucho. Y solo quisiera rescatar algo de lo que decía Marta sobre cómo se está poniendo o se ha venido poniendo apuestas diferentes en estos sectores, porque de hecho el sector textil es uno de los sectores que menos paga impuestos. Si vamos a ver la tributación efectiva, es decir, más allá de lo que dicen las leyes, lo que de verdad han pagado de impuestos, el año pasado fue el 3.2%. O sea, de cada $100 que tuvieron de ingresos, solo pagaron $3.20 de impuestos. Si nos vamos a ver los hogares del 50% más pobre de este país, seguramente aquí estamos, pagamos el año pasado el 51% de nuestros ingresos como impuestos. ¿Por qué? Porque pagamos impuesto al IVA cada vez que compramos, pagamos el impuesto a la renta cada vez que nos pagan, pagamos los impuestos de la gasolina, Entonces, toda esa serie de impuestos, al final de cuentas, terminan sumando el 51% de los ingresos de los hogares. Y sectores como el textil están pagando apenas el 3.2%. Y si nos estamos diciendo, estaba comentando Marta, de que hay todo un proceso de desinversión de maquilas, ¿verdad? Porque hay maquilas que están saliendo, e incluso los mismos datos del Banco Central de Reserva nos dicen que la inversión extranjera en el sector textil está disminuyendo, pues entonces también eso nos da luces para decir, entonces no es el tema de los impuestos el que genera empleo. Porque esa es una cosa que siempre hay que bajar impuestos para que vengan empresas y generen empleo. Pero si el sector textil es el sector que paga 3.2% y las maquilas, en vez de estar viniendo porque mira, 3.2 se paga, lo que pasa es que están saliendo, entonces no está ahí la estrategia. No debería de estar ahí la estrategia. Y eso es lo bueno de ir comparando, ¿no? Estos números con estas realidades que nos dan. Correcto. José Luis, su mirada en el tema del acoso y la criminalización que se está haciendo a los vendedores ambulantes, ¿cómo les afecta directamente a ellos y que es una situación que al final termina repercutiendo en todo el país? ¿Cómo se sobrevive en estos casos con el acoso constante? A ver, según datos del Banco Central de Reserva, el sector de comercio, solo el 22% está formal, ¿no? O sea, eso es incluso por debajo del promedio de la economía global.
¿Eso qué quiere decir? Que el 78% del comercio que se mueve en este país se mueve bajo el sector informal. Se mueve a través de esa señora que anda cargando la venta en la calle, se mueve a través de ese señor que anda llevando la carretilla de verduras para vender. Y eso implica también la generación de los ingresos de los hogares. Esa señora que está llevándose para vender en la calle, de eso depende el ingreso del hogar. Ese señor que lleva las carretillas, de eso, lo que vende ese día va a depender si va a comer o no van a comer en ese hogar. Entonces, esta persecución que se ha dado hacia el sector informal en estas áreas liberadas, le llaman, donde han puesto orden y limpieza, ese es un poco el discurso, ¿no?, que se maneja. Creo que también hay que plantearse, preguntarse siempre, las apuestas económicas son para quién. Porque hemos visto cómo se ha hecho del centro histórico un lugar donde ahora lo que hay son restaurantes de lujo, ¿sí? Lo que hay son marcas multinacionales, son cadenas multinacionales que se han llegado a colocar en el centro histórico. El mismo restaurante de la Biblioteca Nacional. Justamente, o sea, la misma infraestructura pública puesta al servicio del gran capital privado, en lugar de generar mecanismos alternativos para este 78% de la población que está en el sector informal. Y eso, de nuevo, no solo afecta en términos de lo que vemos, que oye, ni modo, hoy que pasamos en el bus ya no vamos a poder comprar ahí, sino también en la calidad de vida que hay. Porque luego, ¿cuáles son las alternativas que van a tener estas personas que están siendo desalojadas? ¿Sí? Salen de ahí, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Hacia dónde van? Se están generando las condiciones nuevamente para que exista un estallido social, ¿no?, donde hemos visto que ya durante los últimos 5 años la pobreza ha venido aumentando, algo que no veíamos ya desde hace más de una década, donde que la pobreza aumentara, donde incluso la pobreza extrema ha llegado ya a los 170,000 hogares, que representan cerca de 700,000 personas que no logran acceder ni siquiera a la canasta básica alimentaria, ¿no? Entonces, en ese contexto, en lugar de generar alternativas para mejorar los ingresos, para mejorar la calidad de vida, el acceso a los servicios de los hogares, pues lo que se está haciendo, la estrategia es este desalojo, ¿no?, que se está haciendo de manera violenta, se está haciendo de manera ilegal, de manera arbitraria, ¿no?, y pone en una situación de todavía mayor exposición a la vulnerabilidad a todos los hogares que dependen de los ingresos de estas ventas. Héctor, con el tema de los despidos en el sector público, ¿cómo se dan el tema de pagos de indemnizaciones? Precisamente porque no hay una política en esa dirección. Hace 2 años, como Movimiento de Trabajadores Despedidos, junto con un grupo de sindicatos, acudimos a la Asamblea Legislativa con una propuesta de decreto de una compensación económica justa y equitativa para empleados y empleadas del sector público. Hay una serie de disparidades en esto de los retiros que de repente, pues si fueran así como ocurrieron, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia, yo creo que muchos trabajadores y trabajadoras con gusto se retirarían, principalmente los del magisterio, por ejemplo. En el caso de la Asamblea de la Corte Suprema de Justicia, cuando se despide a una buena cantidad de magistrados y jueces, se van con el 100% del salario y por los años de servicio. Es decir, y llevaban una cantidad arriba de los 30,000, 40,000, 50,000 dólares por cada persona. En cambio, en el caso de los trabajadores del sector público, muchas veces cuando se sujeta a lo que establece la ley del servicio civil, te dice que solo te van a dar solamente el equivalente a un salario mínimo por año y que no pase de 20 años de servicio.
pues la cantidad de dinero es risible, como ocurrió, por ejemplo, con los policías que fueron obligados al retiro, a quienes les dieron, por ejemplo, a los que estaban dentro del rango de ser agentes, con un salario promedio de $500, porque los extras no cuentan, pues, al momento del retiro. Entonces, a ellos les salía un desembolso equivalente a $12,000, que fueron entregados el primero en el año que ocurre el retiro, y luego los trabajadores despedidos de la policía pasaron un año demandando que le entregaran los restantes $6,000, es decir, ya cuando vinieron a recibir ese otro desembolso ya se habían gastado lo primero, ¿no? Entonces no hay manera de que pueda recibirse el dinero de conjunto y eso poder dinamizar otros emprendimientos. Eso es uno de los elementos que son muy complicados. Hoy por hoy, en el caso del Ministerio de Cultura, se ha dicho que hay un tope hasta $20,000 por los años de servicio que tengan los trabajadores. Es decir, pueden ser 30 años los que haya elaborado, pero únicamente va a recibir hasta un equivalente de $20,000. Ese es uno de los elementos que han ocurrido. Diferente fue con los empleados de la CIGET, que se fueron con el 150% del salario. En el caso del Tribunal Supremo Electoral también fueron compensaciones económicas muy jugosas, y que los trabajadores también tuvieron que en ese momento firmar algunas cartas de confidencialidad para, digamos, no hacer, algunas denuncias en algunos de estos incumplimientos. Sin embargo, tenemos otros sectores donde por reclamar el pago de horas extras, nocturnidades, los sindicalistas están despedidos, suspendidos. Aquí hay una serie de disparidades que yo digo, los administradores de la legislación en la Asamblea Legislativa deberían de tener un decreto que sea estandarizado para todo el sector público. No es posible que hayan trabajadores de primera categoría, de segunda categoría o de tercera categoría. Caso que ha ocurrido, y retomando un poco lo que decía José Luis respecto del magisterio, el año recién pasado se sometieron al retiro alrededor de 6,000 maestros, porque hubo un decreto que favorecía su retiro. Caso contrario, ellos habrían seguido laborando por muchos años más en el magisterio, porque sus pensiones son muy pírricas, muy mínimas, que no alcanzan a suplir las necesidades básicas de un hogar. Hoy, y con esto tal vez José Luis nos podría retroalimentar los recortes en los programas sociales, se viene también otra serie de despidos en el magisterio. Es decir, estamos esperando ahí de cuántos serán a partir de una serie de recortes que ya José Luis nos alumbraba un poco por ahí, que pueden ocurrir, por ejemplo, en el magisterio. Y no hemos escuchado a este momento que haya un decreto de retiro favorable a los trabajadores. Igual ha ocurrido con el INSAFOCOP. El INSAFOCOP ha iniciado ya su proceso de disolución. Son 100 empleados. Pueden decir, solamente son 100 empleados. Sí, pero en el caso de la ley de disolución del INSAFOCOP, no establece un rango de la cantidad de dinero que van a recibir los trabajadores y trabajadoras que no puedan ser reubicados en las nuevas dependencias donde se van a trasladar las funciones. Es decir, eso también es atentatorio. Las leyes de disolución que están ocurriendo no llevan contemplado el monto que debe asignársele a cada trabajador, a cada trabajadora por el tiempo de servicio que han entregado toda su vida, muchas veces en el sector público. El gran reto sería entonces el tema de cómo garantizar que se respete la ley y los debidos procesos en el tema de despidos. Hemos llegado al final de este conversatorio y no nos resta más que agradecerles por haber estado brindando toda esa información que ustedes manejan y que diariamente pues están manejándola. Muchas gracias.
¿verdad?, por haber estado con nosotros. A ustedes por el espacio. No, muchas gracias por la invitación. Y un gusto haber Gracias, compartido. un gusto. Bueno, pues amigos y amigas, a ustedes, gracias por habernos acompañado en este nuevo conversatorio y le invitamos a que se mantenga pendiente de esta señal.